Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos para sumergirnos en un tema que, la verdad, a todos nos mueve un poquito el corazón y nos tiene con el alma en vilo. Hoy vamos a hablar de algo que resuena profundamente en el mundo del entretenimiento, en ese universo de las telenovelas, las series y las historias de amor que tanto nos atrapan. Vamos a desentrañar el misterio, la pregunta que titula nuestro vídeo de hoy: Serkan y Özge, ¿el amor vuelve o se despide para siempre? Ustedes saben que en este canal nos encanta analizar las historias, los personajes y sobre todo, esas relaciones que nos roban el aliento. Y cuando se trata de Serkan y Özge, bueno, ahí la cosa se pone intensa. Han sido parte de nuestras vidas a través de la pantalla, nos han hecho suspirar, nos han hecho sentir que el amor verdadero existe, pero también nos han dado esos momentos de angustia y duda. Por eso, hoy nos ponemos el sombrero de detectives de la vida y el corazón para ver qué nos depara el destino a esta pareja tan querida. Antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis, solo tienen que hacer clic en ese botoncito rojo de abajo y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos de lleno a lo que nos trae hoy. Cuando hablamos de Serkan y Özge, inmediatamente pensamos en Un amor tan bello, esa serie que nos cautivó de principio a fin, ¿verdad? Las dinámicas entre sus personajes, sus personalidades contrastantes pero a la vez tan magnéticas, crearon una chispa que traspasó la pantalla. Vimos sus inicios, ese romance casi de cuento de hadas, lleno de gestos románticos, miradas intensas y una conexión innegable. Nos enamoramos de su amor tanto como ellos mismos parecían hacerlo. Recordarán esos momentos de complicidad, esas risas compartidas, y cómo juntos superaban obstáculos que parecían infranqueables. Era esa clase de amor que te hace creer en las almas gemelas, en que hay alguien ahí afuera para cada uno de nosotros, alguien que nos entiende sin necesidad de palabras, alguien que nos completa. Pero como en la vida misma, las cosas no siempre son un camino de rosas. Las historias de amor, especialmente las que vivimos a través de las series, a menudo nos presentan desafíos, pruebas de fuego que ponen a prueba la solidez de esos sentimientos. Y en el caso de Serkan y Özge, esos desafíos no faltaron. Hemos sido testigos de malentendidos, de terceras personas que intentaron interponerse, de errores, de orgullo, y de esos silencios que a veces pesan más que 1000 palabras. Cada uno de esos momentos nos ha generado esa inquietud, esa pregunta interna: ¿están realmente destinados a estar juntos? ¿Superarán estas pruebas? ¿Su amor es lo suficientemente fuerte como para resistir las embestidas de la vida? Analicemos un poco más a fondo. Serkan, con su carácter a veces reservado, a veces impulsivo, ha tenido que aprender a abrir su corazón y a expresar sus sentimientos de una manera más vulnerable. Y Özge, con su dulzura, su determinación y su capacidad para ver lo bueno en los demás, ha sido esa luz que ha iluminado los rincones más oscuros de Serkan. Han representado para nosotros esa dicotomía clásica del amor, la fuerza y la dulzura, la pasión y la ternura, la razón y el corazón. Y es precisamente esta complejidad lo que los hace tan reales y tan fascinantes. No son personajes perfectos, y eso es lo que amamos. Sus errores son nuestros errores, sus miedos son nuestros miedos, y sus esperanzas son nuestras esperanzas. Ahora, pensemos en el título: ¿el amor vuelve o se despide para siempre? Esta es la pregunta del millón, la que nos ha mantenido pegados a la pantalla, debatiendo con nuestros amigos, y quizás hasta imaginando finales alternativos. Si recordamos los puntos álgidos de su relación, hemos visto momentos en los que parecía que todo estaba perdido, momentos de ruptura, de distancia, de dolor. Pero, ¿qué es lo que ha caracterizado su historia? Ha sido esa capacidad de reinvención, esa chispa que, a pesar de todo, parece reavivarse. Ese tirón, esa conexión que los atrae de vuelta el uno al otro como imanes. Hemos visto cómo después de cada tropiezo, después de cada intento de seguir adelante por separado, algo sucede que los vuelve a unir. Quizás sea una palabra, una mirada, un recuerdo compartido, o simplemente esa comprensión profunda de que en el fondo se complementan. No se trata solo de un amor pasional, sino de un amor que ha crecido, que ha madurado a través de las experiencias. Han aprendido el uno del otro, han sanado heridas juntos, y han descubierto capas de su personalidad que quizás ni ellos mismos sabían que existían. Y eso es lo emocionante de las historias de Serkan y Özge.
No es un amor estático, es un amor dinámico que evoluciona. Es un amor que nos enseña que las relaciones no son perfectas, que requieren esfuerzo, comunicación, perdón y sobre todo, una voluntad inquebrantable de luchar por lo que uno siente. Cuando pensamos en si su amor vuelve o se despide para siempre, creo que la respuesta radica en la propia naturaleza de su conexión. Han demostrado ser una pareja resiliente, de esas que aunque se caigan, siempre encuentran la manera de levantarse juntas. Y ahí es donde reside la magia. El hecho de que su amor se haya puesto a prueba tantas veces y que aún así sigamos hablando de ellos, que sigamos esperando ver qué les depara el futuro, nos dice mucho. Nos dice que su historia resuena, que su conexión es genuina, y que a pesar de las dificultades, hay una fuerza subyacente que los mantiene unidos. Es esa fuerza la que nos hace pensar que sí, su amor podría volver, o mejor dicho, que su amor siempre encuentra una manera de persistir. No podemos negar que ha habido momentos de desesperanza, momentos en los que uno pensaría que ya no hay vuelta atrás. Esos capítulos en los que la distancia se siente insalvable, en los que las palabras duras hieren más de la cuenta. Pero entonces llega ese instante, ese pequeño detalle, esa señal que nos recuerda por qué nos enamoramos de ellos en primer lugar. Y esa es la esencia de su relación, la capacidad de encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. Es esa esperanza que nos transmiten, esa creencia en que si hay amor de verdad, siempre hay una forma de superarlo. Por eso cuando nos preguntamos si su amor se despide para siempre, yo me inclino a pensar que no. No porque no hayan enfrentado o puedan enfrentar adversidades, sino porque su historia nos ha demostrado que su amor tiene una raíz profunda. Ha sido construido sobre experiencias, sobre lecciones aprendidas, y sobre una comprensión mutua que trasciende los problemas superficiales. Son esas cicatrices las que paradójicamente han fortalecido su vínculo. En resumen, hemos analizado la compleja y apasionante historia de Serkan y Özge. Hemos recordado sus inicios, sus altibajos, las pruebas que han enfrentado y esa conexión inquebrantable que parece ser su sello distintivo. Hemos reflexionado sobre si su amor es uno que regresa una y otra vez, o si está destinado a un final definitivo. Y mi conclusión, basada en todo lo que hemos visto y sentido a través de sus historias, es que su amor tiene esa cualidad resiliente, esa capacidad de reinventarse y de encontrar el camino de vuelta el uno al otro. No es un amor perfecto, es un amor humano con sus aciertos y sus errores, pero sobre todo, es un amor que hasta ahora ha demostrado una tenacidad admirable. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer desgranar esta historia con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Serkan y Özge están destinados a estar juntos? ¿Han superado todas las pruebas o todavía hay sorpresas en el camino? Déjenme sus opiniones y teorías en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leer sus reflexiones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si han disfrutado de este momento de análisis y reflexión, les pido de corazón que dejen un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, o con quien creen que pueda disfrutar de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad de amantes de las historias y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.